Buenas noches, amigos de Trujillo 2021 TV. Mi nombre es Andrés Aguilar y esta noche nos acompaña Alan Rivera Prieto, quien viene desde Estados Unidos. Él es, como muchos ya podrán saber, escritor y periodista. Su último libro, escrito en los Estados Unidos y que viene dando mucho de qué hablar, es Ilegales. Pero también él es un agudo analista político, no solo de la política internacional, sino también muy preocupado por la política local y regional. Y por eso nos interesa mucho saber qué es lo que él opina de la coyuntura política actual, qué es lo que viene sucediendo en la perspectiva internacional y qué es lo que piensa que pueda suceder a futuro frente a lo que estamos viviendo en la política interna. Alan, bienvenido. ¿Cómo estás, Andrés? Vamos a darnos formalmente la mano. Yo estoy aquí, me parece que estoy colgándome en vivo yo también. Todos, ¿ah? En mi Facebook, porque esta es la modernidad, ¿no? Así es. La que trabajamos constantemente, ¿eh? Ya el mundo no se puede entender sin esto. Estamos en el mundo de la telecomunicación que rompe fronteras, ¿no? Y es necesario que los mensajes puedan romper esas fronteras y la tecnología nos ayuda a ello. Así Alan, es. frente a lo que viene viviendo el país, ¿qué es lo que tú piensas? Atravesamos una coyuntura en la cual tenemos un Congreso que ha sido cerrado, un presidente que es criticado y a la vez alabado por ciertos sectores, lo que ha polarizado un poco la coyuntura política nacional, pero a la vuelta de la esquina tenemos elecciones, el 26 de enero del 2020. ¿Cuál es tu apreciación de lo que viene pasando en nuestro país? Bueno, a ver, en primer lugar, lo que hay que dejar bien en claro es que el cierre del Congreso ha sido inconstitucional. No estamos hablando de un cierre del Congreso que haya estado dentro de los parámetros constitucionales que puedan considerarse aceptables, ¿no? Y no lo digo, no es porque lo diga yo, es porque lo dicen los que saben, ¿no? Yo no soy un constitucionalista, pero los principales constitucionalistas del país han explicado las razones por las cuales, que no son tan complicadas tampoco, ¿no? No hay que ser un erudito para poder saber que la Constitución ha sido violada, porque le permitía a Vizcarra cerrar el Congreso si es que le negaban la cuestión de confianza. Algo que para ti no sucedió. No, es que no sucedió, se la dieron más bien. Correcto. Lo que pasa es que no se la dieron a la hora y en el momento y en la forma que él quería, pero realmente se le dio la confianza. Pero se hicieron las cosas en medio de una tensión política que yo creo que la creó el gobierno de Vizcarra. No creo, sino que los hechos indican que creó esa tensión política y ese enfrentamiento con el Congreso. Porque es fácil, lograr que un Congreso sea mal visto. Sea impopular. Sea impopular, claro, es facilísimo. Pero y frente a esto, entonces, ¿cómo calificarías al gobierno de Vizcarra? Yo le pondría 0,5. 0,5. Si vamos a poner notas, ¿no? Como si estuviéramos en el colegio, ya que estamos hablando, y seguro vamos a hablar de la escuela de cuadros. Y de repente un poco lo que nos ha llevado al debate, Ajá, no solamente por el tema inconstitucional, sino también de la calificación de la forma de gobierno de Vizcarra. Muchos califican al gobierno de Vizcarra como un gobierno democrático que está cometiendo errores, pero otros también lo llaman como un gobierno dictatorial. ¿Para ti es una dictadura? A ver, no necesariamente se puede decir dictadura, pero podríamos decir que es una dicta blanda. Dicta blanda. ¿Por qué? Porque han operado inconstitucionalmente y al ser inconstitucional, obviamente se convierte en un gobierno de facto, ¿no? Porque así como él justificó y dijo, de facto me han negado la confianza. La interpretación fáctica. Su interpretación fáctica es la que ha generado que se haya recurrido a un cierre fáctico del Congreso. Y como el Congreso era tan impopular, a muy pocos se les ocurrió defenderlo, incluso en mi propio partido, ¿no? Obvio, que somos un partido demócrata. Bueno, porque la gente de repente no sabe, pero Alan, al margen de vivir en el extranjero, no ha dejado de lado, pues, ese fervor militante. Acá está Alan es militante aprista, sí, no incluido, como nos comentabas, tampoco en el ROP, como muchos militantes apristas, pero sí en la continua militancia y preocupación de lo que acontece dentro de tu partido. Y yo justamente... Y trabajando por el partido, porque yo creo que los partidos políticos son muy necesarios en el Perú, pero no, esto no es no es solamente un decir. Yo estoy escribiendo un libro que espero sea publicado
quizá a fines del año que viene, del 2020, y que tiene mucho trabajo atrás. De hecho, mi tesis universitaria, yo estudié filosofía, es sobre la crisis política. La escribí en el año 1993. Y es la base de este libro que estoy escribiendo, que se llama El Antipríncipe, Mira tú. que es el perfil del político del siglo XXI, o la negación del pesimismo antropológico, la negación dialéctica del pesimismo antropológico de Maquiavelo. Y estuve este año en Florencia y fui a la casa de Maquiavelo para respirar del espíritu de Maquiavelo y tener un poco de, yo le llamo ética dialéctica, ¿no? Estar en el lugar, conocer. Para ir cómo era el formando ambiente, el etos, ¿no? también, ¿no? Así es. Y frente a esto Etos. que tú nos comentas, ¿no? Respecto a la misma coyuntura de lo que viene sucediendo con Vizcarra, que como dices, tuvo la plataforma adecuada para hacer aún más impopular al Congreso. Las fuerzas políticas de oposición, y como tú has mencionado, la crisis política que se vive, ¿no hay responsabilidad de parte de la oposición también? Las fuerzas políticas del Congreso no tienen responsabilidad de lo que sucedió. Por supuesto, incluso la bancada de mi partido, que fue absolutamente obsecuente con el fujimorismo, que me perdonen los términos, pero se votó junto al fujimorismo en muchas oportunidades, demasiadas oportunidades, con excepciones, ¿no? Pero era obviamente una alianza con el fujimorismo que ha perjudicado mucho la imagen del APRA, porque nos involucró en una tendencia del Congreso que iba pues al blindaje de ciertas personalidades. Y no quiero caer en temas específicos, pero yo creo que es importante que en un Congreso las bancadas tengan claro a qué van y hacia dónde apuntan, ¿no? Cuando hablamos del Congreso, se me fue en la anterior pregunta que me hacías, que la impopularidad de los congresos no justifica el cierre de un congreso. Y lo quería decir, ¿no? En los últimos, yo me puse a investigar, pues soy un periodista de investigación y tengo esa manía de investigar las cosas, y me puse a investigar los últimos 10 años, la popularidad del Congreso de Estados Unidos. Ah, por supuesto, incluso la de ahora, ¿no? El Congreso que disolvió Vizcarra era menos impopular que los últimos 5 años de Congreso en Estados Unidos. Sin embargo, en Estados Unidos a nadie se le ocurre plantear cerrar el Congreso. Como tampoco a nadie se le ocurriría plantear cambio constitucional, ¿no? Un cambio de constitución. No de la manera como se intenta dar aquí. Como dicen los gringos, es un big deal. Sí. Eso es un big deal, o sea, cambiar la Constitución. Y el otro día, y espero que después hablemos de lo que he venido a fundar el día de hoy. A eso vamos a ir luego, ¿no? Justamente por eso queremos el antecedente para hacer el porqué. Ok, un constitucionalista, Ángel Delgado, que es una persona, estuve en su casa y tiene una biblioteca impresionante, y lo comprometí para que sea profesor de la Escuela de Cuadros dictando un curso de Derecho Constitucional para políticos, para jóvenes políticos, y me explicaba, porque yo le decía, deberíamos volver a la Constitución del 79, y este es, ¿cómo llamarle? Yo tengo un sesgo como filósofo, ¿no? Entonces yo decía, en la parte de la ética y la espiritualidad, la espiritualidad filosófica, porque la Constitución viene a ser un poco el espíritu del país. Entonces, yo percibo que los conflictos políticos que existen en el país nacen del espíritu que hemos adoptado a partir del año 93 con una Constitución que nació para justificar una dictadura, que era la de Fujimori. Se hizo ese Congreso Constituyente democrático para darle un cariz democrático a algo que había nacido por una dictadura, que fue el golpe de Estado del 2 de abril, del 5 de abril del 92. Entonces esa Constitución, que tiene un espíritu autocrático, contrasta totalmente con la Constitución del 79, que tenía un espíritu democrático. Entonces esa Constitución, que es la salida de una dictadura, fue cambiada por una Constitución que le daba el tinte democrático a una autocracia, a un gobierno autocrático que además fue un gobierno mafioso, para decirlo con sus letras, ¿no? Entonces, este profesor de Derecho Constitucional, Ángel Delgado, me dijo, y yo le dije, pero tendríamos que cambiar el capítulo económico, ¿no? Claro. Como uno es lego, pues a veces uno repite. Porque es el cliché, ¿no? De que estamos bien económicamente, de que viene funcionando. Claro. Y entonces él me dijo, no, porque con el capítulo económico tal como está, se pueden hacer tendencias hacia el libre mercado
o hacia un mercado un poco más controlado desde el Estado. Y eso justamente, me dijo, es la amplitud que debe dar un marco constitucional para que todas las tendencias puedan expresarse sin cambiar la Constitución. Y evitar llegar lo que ahora está llegando Chile, por ejemplo, ¿no? Exacto, evitar lo que pasa en Chile. Entonces, me pareció excelente la respuesta que me dio y me desasnó, como decimos ahora. Y, bueno, y ahora yo lo repito y lo cuento cada rato. Y nos desasnas a todos, ¿no? Así, porque sí, porque es cierto lo que dijo, ¿no? Hay que permitir, la democracia es eso, que todos participen, ¿no? Que todos puedan participar. Y justamente frente a esto, porque claramente tenemos una constitución que es la partida de nacimiento de lo que actualmente vivimos en los últimos ya casi 20 años, pero sin embargo no vemos pues en la población un exacerbamiento de este malestar, como sucede por ejemplo en Chile, como sucedió por ejemplo en Ecuador. No vemos ese despertar del pueblo saliendo a marchar en las calles. ¿Por qué crees que no se está dando de repente esta situación, esta coyuntura aquí? Eso es bien interesante. En Chile hemos visto marchas. En Chile hay dos partes de la protesta, ¿ok? Que hay que diferenciar. Las protestas violentas, correcto, que son organizadas. Y que se deben rechazar de plano, ¿no? Exacto. Y que son han sido organizadas y han sido exacerbadas y han sido promovidas por el comunismo chileno, que quiere desestabilizar el sistema. Y las protestas del pueblo que salió en grandes masas, pero que no tocaron ni una rosa del jardín. Y que fueron millones, ¿no? Así fue, dicen que hubo más de 1 millón de personas. Bueno, esas protestas hubo en Chile, a pesar de que hay muchas mejoras, que el ingreso per cápita anual en Chile es $24.000, se nos cae el techo. Y los espíritus telúricos, lo que estamos hablando. Entonces, a pesar de que tienen, por ejemplo, nosotros acá el ingreso per cápita en Perú son $7.400 anuales, en Chile son $24.000, ¿no? Entonces tienen un mejor nivel de vida, sin embargo las protestas que hubo, ¿no? que han sido magnificadas por estos extremistas que son unos delincuentes y que deberían de estar presos. Claro, porque estamos viendo... Una cosa es protestar y otra cosa es romper la propiedad pública y privada. Estamos viendo que no solamente se atacan los centros laborales, las industrias, sino también las iglesias, ¿no? Exacto. Y creo que no tiene ya razón de ser y que rompe por completo el sentido de la lucha que están ellos. Pero respondiendo a tu pregunta, o sea, ¿por qué en Chile hay eso y en Perú, que no estamos tan bien como allá en la economía, no hay esas protestas? Y mi respuesta es la siguiente. Perú tiene 6 millones de emprendedores. Correcto. Y entonces 6 millones de emprendedores consideran que el libre mercado es una posibilidad para ellos de poder convertirse en empresarios y en mejorar y prosperar en la economía. Ahora, entonces si tú tienes 6 millones de personas que son emprendedores, estás hablando de gente que tiene más de 18 años, 20, 30, 40, 50 años o 60 incluso, es la población adulta. O sea, en el Perú tenemos 33 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de población que es emprendedora en el país. Entonces a ellos no tienen ningún problema con el libre mercado. Es más, ellos quieren el libre mercado, no están protestando contra el sistema. Contra lo que la gente protesta es contra la corrupción del sistema. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? El problema es que el 70% de la economía peruana es informal. Y entonces esa es la informalidad que hay que corregir. El gran problema de Perú es la informalidad. Y que se da un poco no es el sistema tanto. Y que se da un poco también por el tema de la migración, ¿no? Que ha sido, creo, por lo menos en la década de finales de los 80 y la década de los 90, la migración desde la sierra... Del campo a la ciudad. Del campo a la ciudad, claro, fue muy grande. Y creo que también un poco nos queda el estigma de lo que pasó con Sendero Luminoso, estos discursos de izquierda extremista. Creo que tampoco ha permitido de que se pueda cimentar un discurso antisistema como esperaban algunos sectores, como si se ha dado de repente en países, como tú dices, donde la economía esté estable, donde de repente hay un desarrollo y un crecimiento, y donde sí hay sectores que se han visto afectados por estas desigualdades que existen más notorias aquí en nuestro país, claro está. Ahora bien, tú hablabas de la Constitución del 79 y la posibilidad quizás hasta de retornar a ella, pero es cierto que quien debió defenderla quizás con mayor fuerza y con mayor tenacidad debieron no ser los apristas. Sí, claro, claro. Antes de eso te voy a decir algo. Tú no le puedes decir a los fabricantes de zapatos de Trujillo que se plieguen a Sendero Luminoso, pues.
Exacto, Imposible, ¿no? A eso imposible, porque ellos son emprendedores, ellos saben que fabricando zapatos de gran calidad van a salir adelante, van a generar riqueza para ellos, para sus familias, y que el país va a avanzar así, ¿no? Lo que tiene que haber en el Perú es un Estado estratega, un Estado pequeño pero fuerte, que logre incorporar a toda esa gran masa, ese 70% de informales, a la economía formal. La presión tributaria tiene que crecer. Tenemos una presión tributaria de menos de 14%. Es insostenible. Es insostenible, pues no hay forma de recaudar en impuestos directos, ¿no? Y a pesar de todo, el país funciona y funciona ahora en piloto automático, en piloto automático, a pesar del gobierno de Vizcarra, ¿no? Bueno, y entrando de repente a lo que nos compete, que es para lo que tú has venido a Trujillo, que es la escuela de cuadros de manifiestas que se denomina Haya Vuelve. Sí. Pero nos interesa saber qué es lo que piensas tú, porque este es un impulso que tú intentas dar en frente a una coyuntura también interna del partido, sí, donde vemos enfrentamientos entre dirigentes, vemos pleitos domésticos, muchos de los casos, sí, donde parecen los compañeros no entender de que el orden en casa parte primero por aperturar los espacios democráticamente y llegar de repente a una conversación más tolerante, pero también sin complicidades, como ustedes suelen decirlo. Sí, cuando veníamos camino aquí conversaba con un compañero mayor de la vieja guardia prácticamente, y le preguntaba: compañero, ¿y ustedes se peleaban cuando eran jóvenes? Y dice: sí, nos peleábamos, pero nos peleábamos por puntos de vista, por principios, por posturas políticas, porque unos queríamos que sea más radical el compañero Prialé y no nos gustaba que dijera conversar no es pactar. No queríamos que converse con nadie, ¿no? Y también criticábamos a de la Torre porque a veces era demasiado flexible, por decirlo, me decía el compañero, ¿no? Claro. Pero no entendíamos, ¿no? Pero respetábamos, y al final nos peleábamos, pero después salíamos todos juntos. Eso no pasa ahora, ¿por qué? Porque las peleas de ahora son por qué compañero va a manejar el partido, ¿no? Entonces, el compañero Elías quiere hacerse dueño del partido, hace trampas, infla el padrón, lo desinfla por otro lado, mete gente, saca a otro. Yo soy una persona que le han sacado el partido, 38 años en el APRA, pero no estoy en el ROP, en el famoso ROP. Y cuando llené mi ficha para inscribirnos, me estoy poniendo telo. Cada vez que digo cosas fuertes, el aire empieza a mover el ambiente aquí, ¿no? No me reinscribieron. Tengo mi ficha, tengo mi copia y todo. Tengo, por ejemplo, las copias de del padrón de Magdalena del Mar de Lima, donde es mi local, mi base, y hay 42 compañeros que ya fallecieron. ¿Y han votado? Bueno, eso no lo sé, no lo puedo decir, pero están en el padrón. Caramba. Entonces, si están en el padrón, quiere decir pues que es un padrón que está inflado, o que no lo han depurado, ¿no? Es como si fuéramos elecciones generales, presidenciales y por ejemplo, el compañero Ricardo Amans, que fue secretario general de mi partido, otra compañera que fue candidata a la primera regiduría, y el que habla, ¿no? No nos aceptaron nuestras fichas, o sea, desaparecieron, nuestras fichas ni siquiera llegaron al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? O sea, de las 7.000 fichas de reinscritos que hubo en esta última etapa, en abril último, 2.000 desaparecieron, no llegaron al Jurado Nacional de Elecciones. Gracias, compañero Elías. Es lo único que puedo decir, porque ellos manejaron esa reinscripción. Entonces, esas discusiones, para terminar, esas discusiones de ahora en el partido son quién hace la trampa mejor. Y así no se puede hacer política. Porque si tú me ganaste el Congreso, pero me lo ganaste con trampas. Claro, pero vemos... Y los resultados son los que vemos hoy. Que el compañero Mauricio Mulder, que se impuso como número 1 y ha tenido ¿cómo llamarlo? La audacia de decir que en el Congreso del partido se decidió que él fuera en el número 1, cosa que es absolutamente falso, porque no se habló para nada de la composición de la lista parlamentaria. Eso con categoría tú puedes decir que es falso. Es falso, totalmente. No hay ningún delegado que pueda dar fe de que sí se votó eso. Nadie, que salga alguien a decir lo que enseñe en la grabación, que pongan las fotos, lo que quieran, no pueden. Entonces no existe. Yo te diría, frente a todo esto que vemos, porque si entre compañeros ustedes están discutiendo, si entre compañeros hay una desconfianza total, incluso hay acusaciones de corrupción muy fuertes, porque escuchábamos al ex asesor o secretario de Alan García decir cosas muy fuertes contra quien es ahora el elegido, ¿no? En este congreso partidario, cosas muy fuertes como que las relaciones con Nava y demás.
¿cuáles crees que son los resultados que le esperan al Partido Aprista de aquí a enero de 2020? El futuro del APRA es excelente, eso es lo que puedo decir, es un gran futuro. El APRA va a renacer, lo puedo decir aquí en Trujillo, en la ciudad que vio nacer a Víctor Raúl, en la ciudad que vio nacer al APRA, en la ciudad que le dio la mayor cantidad de mártires al aprismo. Creo que no es justo, creo que no es justo para su partido, ¿no? Frente a toda la historia que han vivido. Acabo de ir al museo de la casa donde nació Víctor Raúl Haya de la Torre, y te cuenta toda la historia, todo lo que pasó Haya de la Torre para formar el APRA. Y esto no es un mito, es una realidad. Entonces no es justo que después de todo ese trabajo que hizo, no solamente él, obviamente, fueron miles de personas a su lado, se vaya al tacho porque hay unos compañeros que quieren ser cabeza de lista o que quieren ser el secretario general del partido, así la gente no lo elija. No, que yo me invento mi padrón, invento mis delegados y los metemos y a la prepo ganamos un congreso y ganamos una lista parlamentaria. Así no es. Ahora así no es el APRA. Entonces, ¿cuál es la solución? Eso quería saber, ¿no? La solución es por qué el futuro del APRA es brillante. A ver, el APRA tiene dos grandes etapas históricas. La etapa con Víctor Raúl Haya de la Torre, desde la fundación del APRA, vamos a poner desde la fundación, porque en realidad la formación del APRA viene desde antes, pero vamos a poner 1924 hasta 1979 que fallece Haya de la Torre, ¿no? Todos esa larga, más de, ¿cuántos fueron? 70 años, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Estamos hablando del año 30 hasta el año... Claro, del 24 al año 78, ¿no? Hagamos la matemática, pues 60 y tantos, ya. Y después muere Haya de la Torre, vino una crisis, la crisis genera una resolución y emerge Alan García, ¿no? Una gran personalidad, un tremendo líder político, y se generan los siguientes 38 años hasta la muerte de Alan García. A la muerte de Alan García está ocurriendo otra crisis. Un cisma. Un cisma, claro. Y si ustedes se dan cuenta, la reproducción de la pelea Armando Andrés se da ahora entre Mauricio Mulder y Jorge el Castillo. Se están peleando ahí, ¿no? Entonces, en la resolución de eso va a emerger un liderazgo que yo creo que no es de una persona. ¿Por qué? Porque en este momento en el APRA no existe un líder de la dimensión de Víctor Raúl Haya de la Torre, que aunque él no quería eso ni le gustaba, tenía un carisma demasiado fuerte, arrollador, y él era un caudillo que no quería ser caudillo, y gracias a ese no querer ser caudillo construyó un partido como el APRA. Luego, después de la resolución, tras la muerte de Víctor Raúl, vino un liderazgo de las características poderosas y fuertes de Alan García, que era un hombre, un verbo encendido, un tipo cultísimo, cultísimo en superlativo, ¿no? Con una gran capacidad, con una superinteligencia, que manejó el partido por los últimos 38 años. Entonces, el liderazgo de Alan era carismático, pero al contrario de Haya de la Torre, Alan García se centra más en la búsqueda del poder, ¿no? Haya de la Torre buscaba la consolidación, la institucionalización del instrumento político de transformación que era el APRA. Y Alan García busca la consolidación de hacer llegar al APRA al poder para gobernar y transformar. ¿Un proyecto más personalista quizás puede ser también? No lo quiero llamar personalista, yo creo que él creía realmente que había que llegar al poder para hacer cosas. Y su segundo gobierno fue un gobierno muy, muy exitoso, ¿no? No voy a juzgar las acusaciones que le han hecho. Todas las acusaciones que le han hecho corresponden a sus acusadores. Yo lo que sí puedo hablar cuáles fueron los resultados de su hegemonía en los 38 años Alan estadista. En el partido. De Alan estadista yo digo que fue un tremendo gobierno, el segundo gobierno. Fue un gran gobierno, un crecimiento de promedio de más de 7% anual, el mayor crecimiento de la historia republicana del Perú por 5 años seguidos. Entonces, ¿qué? Le quieren quitarle méritos diciendo que los precios de los commodities, ¿no? Como dicen los entendidos, los commodities son los productos que varían de precio constantemente, ¿no? Los productos naturales, los minerales, etcétera. Pero eso no es, pues, no es porque el cobre subió, pero sin embargo Perú creció más que Chile. Exacto. Y Chile es el mayor productor mundial, después viene Perú. Entonces, no, el gobierno de Alan García fue un tremendo gobierno. Pero yo no voy a hablar
de la parte política, las acusaciones, lo que dijo Nava, lo que dice la chusma, yo no voy a hablar, lo que dicen los delincuentes no voy a decir nada. Que los acusadores prueben lo que quieran probar. Y si le prueban, pues la historia asumirá el Partido Aprista también. Los historiadores escribirán la historia, yo no la voy a escribir. Y el partido también tendrá que tomar, ¿no?, una decisión respecto a ello, frente a esto, ¿no? Me imagino. No, en este momento no te puedo dar una respuesta. Lo que sí te puedo decir que en los 38 años de la hegemonía de Alan como el líder del APRA, él, porque se preocupó más por el partido, me parece que se preocupó más por el gobierno, descuidó el partido. Entonces el partido se convirtió un poco más en maquinaria para llegar al poder, pero no en el instrumento de transformación que Haya formó. Entonces ahí hay una transformación social. Exacto. Haya La Torre quería transformar las conciencias del pueblo. Su discurso famoso en el que dice: nosotros no hemos creado el APRA para llegar a Palacio de Gobierno, porque a Palacio de Gobierno se llega con la fuerza de los fusiles o con el oro. Nosotros hemos llegado a la conciencia del pueblo con la luz de una doctrina, decía, ¿no? Y entonces eso tiene una dimensión inmensa. ¿Por qué? Porque en realidad es eso, era lo que él quería. Por eso es que no le preocupaba si era diputado, él no se iba a pelear pues por estar número 1 en la lista. Quizás pues. Por eso su único cargo fue ya en la senitud, ¿no? Ya a casi... Presidente de la Asamblea Constituyente, por la cual vale decirlo y repetirlo. 83 años. Así es, y vale decirlo y repetirlo hasta que se lo aprendan todos, cobró un sol, como todo sueldo, ¿no? Para demostrar que a la política uno va a servir y no a servir. Claro, eso es una vocación de servicio que... Lo cual no exige que todas las personas que hagan política tengan que cobrar un sol, ¿no? Se fue ahí a la torre. Pero es algo simbólico, ¿no? Por lo menos una muestra de desprendimiento que tanta falta hace ahora para que recuperemos la confianza en la política. ¿Es posible que tenga esa capacidad algún dirigente, por lo menos algún representante en estos tiempos del Partido Aprista peruano? ¿Qué podemos esperar en lo que tú llamas una tercera etapa? ¿Qué es lo que se propone para esa tercera etapa? Hablamos de la primera etapa de La Torre, su liderazgo poderoso, portentoso, creador de un partido, preocupado por la formación de un partido. Acá estamos escuchando Roxette de música de fondo. A mí me gusta Roxette, me encanta. La música de los 80 es muy buena. Entonces, pero estamos hablando de política, así que esto es la modernidad, pues. Entonces, tenemos la primera etapa del líder político que se preocupa por crear el instrumento de transformación, y tenemos la segunda etapa del líder político, característica caudillo, que trata de llegar al gobierno para plasmar lo que el líder anterior había formado. La tercera gran etapa se está gestando en este momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo con un grupo de compañeros? A raíz de la iniciativa, y yo la voy a mencionar siempre para que quede el nombre en la historia, la compañera Maju Puyén me llamó por teléfono. No, ni siquiera me llamó, utilizó un WhatsApp. Me mandó un WhatsAppazo. Una paisana trujillana. La compañera trujillana, y dice: compañero Alan, tenemos clases en la UPGP y tenemos conversaciones y tal, pero queremos que sea algo más académico. Usted nos puede ayudar, ¿qué hacemos? Entonces, gracias a ella, empecé a pensar y dije: ¿por qué no hacemos una escuela de cuadros online? Para que comprendan, o sea, una comunicación desde Estados Unidos hacia Trujillo. De Trujillo a Estados Unidos. De Trujillo a Estados Unidos. Que partió de aquí, claro. O sea, ¿así se ha coordinado esta escuela de cuadros que tú estás...? Sí, yo estaba en Miami, estoy escribiendo mi segundo libro que se llama El Chantaje, que voy a publicar en México. La presentación va a ser el 28 de febrero del año que viene. Un caso que es un escándalo, ya lo van a conocer. Bueno, la cosa es que la compañera Maju Puyén me escribe y entonces me encantó la inquietud y empezamos a chatear y le digo: bueno, vamos a hacer esto y hagamos una escuela de cuadros. Y entonces involucramos a otros compañeros que están atrás de acá de Trujillo, la mayoría, y creamos la escuela de cuadros Haya Vuelve. ¿Por qué? Porque la tercera gran etapa histórica del APRA va a rescatar a ese Haya de la Torre que formó ese instrumento de transformación para reconstruir ese instrumento de transformación, pero en el ejercicio dialéctico del aprismo, es decir, negar la realidad actual para superarla y volver a generar un instrumento de transformación. ¿Y a través de qué? De lo mismo que hizo Haya la Torre, educar políticamente a la gente, y así generaremos nuevos líderes basados en la ética y en la moral y en el ejemplo de Haya de la Torre y de nuestros líderes impolutos que jamás de los jamases, como dicen los abuelos, fueron acusados de actos de corrupción.
algo que vemos que es casi común, ¿no? Y como Es te el vuelvo a pan de repetir, todos los días. Y es, que usted es entre compañeros, incluso en la doloroso, acusación, ¿no? es doloroso, y acá me pongo serio, que digan que los apristas somos corruptos. A mí me duele. Me duele porque yo no soy corrupto. Yo me gano el pan con el sudor de mi frente, con el sudor de mis libros y de mis trabajos de investigación. Y fuera, ¿no? Donde es difícil que uno pueda... Sí, y fuera, y educo a mis hijos. Mi mujer falleció hace 7 años, soy un padre viudo, educo a mis hijos, y sí se puede, y se puede bien, y podemos hacer esto, y vamos a hacer esto, porque esto ya es una realidad. Hoy, al mediodía de hoy, 9 de noviembre, fundamos la Escuela de Cuadros Haya Vuelve, en la tumba, al pie de la tumba de Víctor Raúl Haya de la Torre, donde, embebidos de su espíritu, de su moral, de su ética y de su ejemplo, hemos lanzado esta escuela virtual, que es online, para que cualquier persona, cualquier compañero de cualquier parte del país, en Chachapoyas, en Puno, en Cusco, en Lima, en Junín, en Ayacucho, en Apurímac, en cualquier parte, en Trujillo, puedan tener clases desde cualquier parte, porque los profesores están en Estados Unidos, están en Alemania, están en Italia, están en Perú, están en cualquier parte del Perú, y vamos a tener clases académicas como una universidad, que no va a ser tan difícil, sino que vamos a tener niveles, ¿no? Aprismo 1 es el primer módulo, el segundo módulo es Aprismo 2 y el tercer módulo es Aprismo 3, y cada módulo dura aproximadamente 4 meses. Resultado de lo cual, en un año, una persona que estudie los cursos, que haga sus clases, que dedique sus 8 o 10 horas a la semana a estudiar, va a poder tener su certificado, y los 3 mejores alumnos van a ser merecedores de un viaje a Trujillo, en el cual van a visitar las ruinas de Chanchán, van a visitar la casa donde nació Víctor Raúl, la casa donde vivió Víctor Raúl, y van a conocer los lugares históricos, y vamos a ir creciendo, a ir buscando y convertir esta Escuela de Cuadros Haya Vuelve en una escuela indoamericana de capacitación política. Qué bueno, Alan, y te agradecemos por el tiempo. Esperamos que los esfuerzos den resultados, porque lo que más falta nos hace es adecentar la política, es recuperar la confianza, y creo que lo podemos lograr si es que todos ponemos un granito de arena, cada uno desde los diferentes partidos a los cuales pertenezcamos y desde la sociedad civil también, ¿no? Intentando mejorar el compromiso ciudadano, intentando mejorar la participación política, sin importar los colores. Lo único que importa, y como siempre decimos, podemos ser de distintas tintas políticas, podemos pensar diferente, pero lo que nunca vamos a dejar de ser es peruanos. Y todos somos peruanos, y sobre esta tierra es la que vamos a seguir viviendo y por la cual vamos a seguir viviendo. Así que hay que hacerlo mejor que se pueda. Una última cosita que quería decir, esta es la tercera etapa de los líderes servidores. Sí, porque yo les decía que no hay un líder de la dimensión de Haya de la Torre, ni hay un líder de la dimensión de Alan García, pero hay muchos líderes, servidores, que tenemos la vocación de servicio, porque Haya de la Torre nos enseñó ética y moral en la política, la acción del servicio, y entonces ahora es el líder. Los líderes servidores son los líderes de una mesa redonda, donde no hay uno que manda a los demás, todos participamos, todos damos una orientación, pero es el líder que expresa lo que realmente es la política, al menos como yo la concibo, ¿no? Y como la aprendí de Haya de la Torre, a quien no conocí, sino por sus libros y por la historia y la trayectoria de su vida, que fue una entrega al pueblo por amor. Entonces, para mí la política es la mayor expresión de amor al prójimo. Y eso es lo que vamos a enseñar en la Escuela de Cuadros Haya Vuelve. A expresar a través de la política amor al prójimo, a servir al prójimo, los líderes servidores. Me quedo con esa frase, y justamente con esa frase de que la política es amor al prójimo. Te agradecemos nuevamente el que estés aquí. A ti las gracias. Esperemos que se vuelva a repetir esto para hablar un poco más de repente de tu libro, tanto Ilegales como el que está próximo a salir. El chantaje, que tiene un título picante y creo que va a interesar a muchos ciudadanos, más aún en el contexto en el que vivimos el día de hoy. Muchas gracias, Alan. No, a ti, hombre. Muchas gracias a quienes nos están viendo. Y muy buenas noches. Buenas noches. Desde aquí, desde Trujillo 2021 TV, buenas noches a todos. Buenas noches. Excelente, ¿eh? Todo muy bien. Es la primera vez. Ajá.